En el último video aprendimos el segundo principio de inducción eh, y lo aplicamos particularmente a dos ejemplos. Uno era donde teníamos que probar que un número mayor o igual a 2 se puede escribir como un producto de factores primos, y el otro donde teníamos la economía con dos billetes solamente de 4 y 5 y teníamos que probar que cualquier cantidad que sea como mínimo 12 se podía formar utilizando solamente cantidades de esos dos billetes. El tema es que esos dos ejercicios estaban en la guía diseñados específicamente para poder mostrarle las características esenciales que caracterizan al segundo principio de inducción y el por qué era necesario unir. Pero en realidad lo que vamos a hacer ahora en este video es aplicar el segundo principio de inducción a ejemplos que nos vamos a encontrar más probablemente en la práctica, donde es mucho más natural la utilización del mismo. Entonces, particularmente, tenemos este que es el ejercicio número 11 de la guía de inducción y recursividad. Antes de comenzar con cualquier cosa, eh, les quiero comentar, hay un error de tipeo en el enunciado de esos dos ejercicios. Este debería decir n mayor o igual a 3 y el segundo n mayor o igual a 2. Es decir, el punto A es mayor o igual a 3, el segundo mayor o igual a 2. Eso es un error de tipeo. Como verán, estaban intercalados el 2 y el 3. El 2 que estaba en el A va en el B y el 3 que estaba en el B va en el A. Corregido eso, ahora sí pasamos a analizar el ejemplo. En este caso tenemos una sucesión que en definitiva es una función, ¿sí? Es una función común y corriente, pero la característica que tiene una sucesión es que el dominio de definición de la sucesión son los números naturales y la imagen puede ser cualquier conjunto numérico, particularmente en este caso, bueno, en realidad en este caso son también naturales, pero digamos en general los reales. Y es además una sucesión, una función definida por partes, porque tengo definido para 0, para 1, para 2 y de 3 en adelante. Pero esta definición por partes a su vez tiene una característica, que es que de 3 en adelante los términos o imágenes de la sucesión están definidos en función de términos o imágenes de elementos anteriores de la misma sucesión. Es decir, términos de mi objeto están definidos con respecto a términos previamente calculados de mi mismo objeto. Cuando eso ocurre, cuando un objeto se define en función de sí mismo, estamos en presencia de lo que se llama una definición recursiva. Entonces, aquí tenemos una función que particularmente es una sucesión definida por partes y recursivamente. Ya hemos visto ejemplos de cosas definidas recursivamente, por ejemplo, cuando vimos la propiedad de la sumatoria, que si yo tenía un término de la sumatoria, lo podía expresar en función de un término anterior de la sumatoria, más un nuevo término, y también vimos otro ejemplo en el caso del factorial, donde yo podía expresar el factorial de un número como ese número por el factorial del anterior. Estas definiciones en realidad no están completas desde el punto de vista de la definición recursiva, pero es para que tengan una idea donde hemos visto esto. Entonces, cuando tengo algo que está definido recursivamente, y como en este caso, ven que depende no solamente del término anterior, es decir, n no depende solamente del término n-1, sino que depende también del término n-3, entonces, para no tener que hacer, como comentamos en el video anterior, algún tipo de estructura avanzada o algún tipo de artilugio para poder representar todo en función de solo el anterior, utilizar el primer principio. Cuando uno tiene algo definido recursivamente y en función de términos que no son el inmediatamente anterior como este, en general eso se presta naturalmente a la utilización del segundo principio de inducción. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Primero que nada, vamos a definir entonces cuál es el predicado que tenemos que probar. Lo que tenemos que probar es, en el caso del punto 11a, tenemos el predicado a probar, que es P de n a sub n es mayor o igual que 2a sub n menos 2. Entonces, este es el predicado que tenemos que probar, que es cierto de 2 en adelante. Ahora,
El hecho de que esta sucesión dependa del término n-3, es decir, separado por 3 de diferencia, es parecido a lo que nos había ocurrido cuando teníamos, ¿recuerdan? El caso de los billetes de 4 y 5, como el menor billete era 4, quiere decir que yo podía definir como mínimo un término en función que estuviese a una cantidad a 4 de diferencia. Entonces, para las cantidades que estaban separadas por 1, 2 y 3, las tenía que definir explícitamente en la base. Por eso en la base habíamos colocado el 12, el 13, el 14 y el 15, ya que el 13, el 14 y el 15 están a menos de 4 de diferencia que el 12. Luego, del 16 en adelante ya no había problema porque el 16 tiene 4 de diferencia con el 12, el 17 tiene 4 de diferencia con el 13, entonces ahí agregando solamente billetes de 4 o de 5, uno podía formar las cantidades anteriores, pero necesitaba como mínimo en la base para los que estaban separados por 1, 2 y 3 de diferencia con respecto al primero. Entonces, como aquí tenemos que hacer la primera demostración para, tenemos un color que se note más, como tenemos que hacer la primera demostración para n mayor o igual a 3, entonces este 3 quiere decir que va a ser el primer elemento de la base. Pero, como un término de la sucesión depende del que está, el término n de la sucesión depende de n menos 3, es decir, separado por 3 de diferencia, los términos que estén separados, además del 3, por 1 y 2, va a ocurrir algo como con los billetes, no los voy a poder representar individualmente. Entonces, esto que está aquí, este 3 que está aquí, lo que me está diciendo es el número de elementos que necesito en la base. ¿Sí? Entonces, 3 es el primer elemento porque me piden demostrar a partir de 3, a no confundir con este 3. Este 3 de aquí, en este caso, no tiene nada que ver. Va a intervenir en los cálculos, pero no tiene nada que ver ni con determinar el primer elemento, ni con determinar la cantidad de elementos que tengo en la base. En este caso coinciden los 3, pero el primer elemento de la base siempre es a partir de dónde tengo que probar. Por más que la sucesión esté definida desde 0, me piden hacer la demostración desde 3, por eso 3 es el primer elemento de la base. Y tengo 3 elementos en la base, no porque aquí haya un n mayor o igual a 3, ni porque tenga que demostrar desde 3, sino porque 3 es la mayor separación que tengo entre el elemento n y el que está más alejado de mí. Entonces, en este caso, el segundo principio de inducción, adaptado a este caso, va a ser P de 3, que es el primer elemento de la base, y P de 4 y P de 5. ¿Por qué P de 4 y P de 5? Porque el primer elemento de la base es 3 y necesito 3 cosas en la base. Entonces son 3, 4 y 5. Entonces estos serían los casos base. Y para todo k mayor o igual a 3, porque el paso inductivo era desde el, para k mayor o igual a 5, porque es desde el último de la base en adelante, desde el primero que probé hasta el inmediatamente anterior, los puedo asumir como verdaderos por hipótesis inductiva para probar P de k más 1. Y si logro probar esas dos cosas, eso lo que va a significar es que entonces para todo n mayor o igual a 3, en este caso, se cumple la propiedad que necesitábamos probar. Entonces, esto que está aquí sería el caso base, los casos base, y esto que está aquí sería el paso inductivo. ¿Sí? Entonces, en la base comienzo en 3 porque me piden demostrar a partir de 3 y tengo 3 elementos en la base porque a sub n depende de a sub n menos 3. Entonces este 3 me da el número de cosas que necesito en la base y a partir de donde demuestro cuál es el primer elemento de la base. Este otro n mayor o igual a 3 solamente lo vamos a utilizar luego en los cálculos, pero no tiene nada que ver con ninguno de estos dos. Y que la sucesión comienza en 0
tampoco me determinen nada, lo vamos a utilizar en los cálculos, pero no tiene nada que ver con el primer elemento de la base ni cuántos elementos hay. Entonces luego, este es el segundo principio adaptado, pruebo 3, P de 3, P de 4 y P de 5 en la base, 3 elementos a partir de 3, y luego el paso inductivo me decía, desde el último que ya probé, que sería el 5 en adelante, pasándome desde el primero hasta el inmediatamente anterior, pruebo P de K más 1. Bueno, una vez hecho el planteo, pasamos a hacer la demostración en cuestión. Entonces ahora, en el caso base, vamos a llamarle para luego escribir menos, bueno, esto es 1, los casos base. Entonces en los casos base, pruebo P de 1, perdón, P de 1 no, eso es costumbre, P de 3, que es el primero de la base, y P de 4 y P de 5. Entonces, para n igual a 3, lo que tendríamos que probar es que a sub 3 es mayor o igual que 2 a sub n, que sería 3 menos 2, me quedaría 1, es decir, a sub 3 mayor o igual que 2 a sub 1. Entonces, por un lado tenemos a sub 3, que sería el lado izquierdo, y por el otro lado a sub 3, a sub 3 menos 1, porque estamos tomando a sub 3 menos 2, porque estamos tomando n igual a 3, entonces a sub 3, de acuerdo a la definición esta, aquí tengo a sub 0, a sub 1 y a sub 2, entonces para a sub 3 tengo que usar esta fórmula, y según esta fórmula, a sub 3 se calcula como el anterior, que es a sub 2, y a sub 3 menos 3 me da a sub 0, a sub 2 es 1, a sub 0 es 1, así que esta cuenta me da 2. Y por otro lado, 2 a sub, esto va a ser 2 a sub 1, porque es 3 menos 2, y a sub 1 por definición me da 1, así que esto me da 2. Entonces, como 2 es mayor o igual que 2, luego P de 1 es verdadera. Bueno, entonces el primer caso de la base se cumple. Ahora vamos para n igual a 4. En n igual a 4 vamos a tener que calcular por un lado a sub 4, que es el lado izquierdo de la desigualdad, y por el otro lado 2 a sub 4 menos 2, que es el lado derecho. A sub 4, ya como 4 es mayor o igual a 3, entramos por este camino de la definición por partes. Vamos a ver esto. Entonces, como 4 es mayor o igual que 3, hay que aplicar eso, es decir que a sub 4 es a sub 3 más 4 menos 3 me da 1, a sub 1. Entonces, bueno, vamos a aclararlo mejor. Esto sería a sub 3 más a sub 1. A sub 3 lo calculamos recientemente, es 2, a sub 1 me lo dan por definición, es 1, así que esta cuenta me da 3. Y esto sería 2, a sub 4 menos 2 me queda a sub 2, esto sería 2 por, y a sub 2 por definición vale 1, esto me da 2. Entonces, como 3 es mayor o igual a 2, luego se cumple P de, perdón, aquí escribí P de 1, sigo con la costumbre, es P de 3 lo que probamos, y acá es, y aquí es P de 4. ¿Sí? Este es P de 3 porque estábamos trabajando para n igual a 3, este es P de 4 porque estábamos trabajando para n igual a 4. Y para n igual a 5 tenemos el lado izquierdo que va a ser a sub 5, el lado derecho que va a ser 2 a sub 5 menos 2, entonces a sub 5 por definición va a ser a sub 4 más a sub 5 menos 3, que es 2. A sub 4 lo calculamos recientemente y me da 3, a sub 2 por definición me da 1 y esto me da 4. Y esto va a ser 2, a sub 5 menos 2 me da a sub 3, y esto va a ser 2 por a sub 3, que ya lo calculamos antes y nos da 2, esto es 4.
Entonces, como 4 es mayor o igual que 4, luego es verdadero P de 5. Entonces, de esa manera, la desigualdad que queremos probar es válida para n igual a 3, 4 y 5, que son los tres casos especificados en la base. Bueno, ahora pasamos al paso inductivo. Entonces, en el paso inductivo hay que probar que para todo k mayor o igual a 5, es decir, desde el último que probamos en la base, desde p de 3 hasta el inmediatamente anterior, implican p de k más 1. Nuevamente, al igual que antes, en realidad lo que hay que probar es esta parte de acá, que es p de k más 1, eso sería la tesis inductiva. Todos estos son los que se asumen verdaderos por hipótesis inductiva. En este caso, recuerden que, como es el segundo principio de inducción, podemos aplicar la hipótesis inductiva a todos los números que necesitemos de 3 en adelante, ¿sí? En 3, 4 y 5 porque ya están probados en la base, y de 5 en adelante porque los asumimos verdaderos. Entonces recuerden que aquí lo reescribimos, es decir, para todo k mayor o igual a 5, P de 3 sería decir que A sub 3, es decir, es esto adaptado para n igual a 3, que A sub 3 es mayor o igual a P2 A sub n menos 1, esto sería P de 3, y hasta P de k, que sería decir que A sub k es mayor o igual que 2 A sub k menos 2, que sería la propiedad adaptada para k. Entonces este sería P de k, y si todo esto se cumple, entonces necesitamos probar que A sub k más 1 es mayor o igual que 2. Fíjense que si tomamos esto, A sub n mayor o igual que 2, A sub n menos 2, cuando n vale k más 1, esto es A sub k más 1, y esto va a ser A sub k más 1 menos 2 me da k menos 1. Entonces aquí tenemos que probar que A sub k más 1 es mayor o igual que 2 A sub k menos 1. Es decir, el concepto es que están separados por 2 de diferencia, de k menos 1 a k más 1 hay 2 de diferencia. Entonces, eso es lo que hay que probar. Entonces, la demostración la voy a hacer por aquí, para que se note mejor. Entonces, siempre hay que partir, al igual que antes, de un lado al otro de la tesis inductiva, valiéndonos de todo esto que tenemos aquí en el caso que lo necesitemos. Entonces, partimos de A sub k más 1. Pero de A sub k más 1, por ahora lo único que sabemos es que es un miembro de esta sucesión definida por partes. Entonces, ¿cómo? En este caso, k es mayor o igual que 5, k más 1 es mayor o igual que 6, así que estamos, como es mayor o igual que 6, estamos en este caso de acá. Entonces, por la definición de la sucesión, esto es el anterior, que el anterior a sub k más 1 es a sub k, y el que está separado a 3 de diferencia, o 2 diferencias, 3 de diferencia con este, 2 de diferencia con an menos 1, entonces 3 de diferencia con k más 1 es a sub k menos 2. ¿Sí? Desde k menos 2 hasta k más 1 hay 3 de diferencia, o desde k menos 2 hasta k hay 2 de diferencia, como prefieran ver. Entonces, esto fue hecho por el paso general de la definición. Entonces, la justificación para esto es que estamos utilizando asterisco. Y lo podemos utilizar porque, como es mayor o igual a 6, es mayor que 3. Bueno, una vez que hicimos eso, ahora A sub k y A sub k menos 2 están incluidos. Este es A sub k, y por aquí va a estar A sub k menos 2, si bien no está escrito explícitamente, entonces a ambos le podemos aplicar la hipótesis inductiva. Entonces A sub k lo cambio por 2 A sub k menos 2. Vamos a hacer así para que quede
quede más prolijo, vamos a poner esta justificación aquí arriba, la misma que había escrito recién, que si k es mayor o igual a 5, entonces k más 1 es mayor o igual que 6. Eso fue lo que nos basamos para utilizar asterisco para hacer este paso, y vamos a hacer lo siguiente. En lugar de escribirlo aquí, vamos a decir que ahora esto es mayor o igual que 2, y ahora esto va a ser por hipótesis inductiva 2 a sub k menos 2, es decir, a sub k lo cambiamos por 2 a sub k menos 2, más, como esta propiedad me dice que un elemento es mayor que el doble del que está a 2 de distancia, el que está a 2 de distancia de a sub k menos 2 es a sub k menos 4. Entonces, este término es mayor que el doble que este. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? A sub k sabemos por hipótesis inductiva que es mayor que a sub k menos 2, y a sub k menos 2 sabemos por hipótesis inductiva que es mayor que 2 a sub k menos 4. Entonces, si uno suma dos desigualdades con el mismo sentido, obtiene una desigualdad del mismo sentido. 2 a sub k menos 2 más 2 a sub k menos 4, que fue lo que ocurrió acá. Esto es esto y esto es esto. Entonces utilizamos la hipótesis inductiva y propiedad de las desigualdades. Una vez que tenemos eso, ahora, si sacamos, continuamos aquí, sacamos factor común 2, me queda 2 a sub k menos 2, 2 factor común por a sub k menos 2, más a sub k menos 4, pero ahora, cuando yo tengo dos términos separados por 2 de diferencia, a sub k menos 2 y a sub k menos 4, como acá era n-1 y n-3, dos términos de la misma sucesión separados por 2 de diferencia me define otro término de la sucesión, que es el siguiente al más grande de los dos números. En este caso tengo a sub k menos 2 y a sub k menos 4. El siguiente a sub k menos 2 es a sub k menos 1. Entonces esto último es 2 a sub k menos 1. Entonces, por este mayor o igual que tenemos aquí, hemos probado que a sub k más 1 es mayor o igual que 2 a sub k menos 1, que era lo que había que probar. Luego, p de k más 1 es verdadera, y por 1 y 2 podemos concluir que para todo n mayor o igual a 3, a sub n es mayor o igual que 2 a sub n menos 2, que es lo que había que probar. Entonces, de esa manera hemos completado nuestra demostración por inducción. En realidad, fíjense que la parte inductiva de la demostración es muy sencilla, es muy cortita, pero hay que tener muy bien claro qué significa cada cosa. ¿Sí? Entonces, acá lo clave fue que observar que si yo tengo a sub k menos 1 y le aplico esta definición que está aquí, entonces lo que obteníamos es el anterior, que es a sub k menos 2, más el que está separado a 3 de diferencia, de k menos 1 a 3 de diferencia está k menos 4, por eso es que reemplacé esto por esto, es decir, utilizamos la parte que dice asterisco de la definición. Bueno, y ahora para completar este video vamos a hacer un ejemplo relacionado, que es trabajando sobre la misma sucesión, pero probar lo que dice en la parte B. Bueno, entonces, quitamos esto, que ya no va a formar parte de nuestro ejercicio, y ahora vamos a decir lo siguiente. Esto. Bueno, ahora, entonces, por la corrección que hicimos, tenemos que demostrar de 2 en adelante. Entonces dijimos que este 2 me daba primer elemento de la base, y este 3 me daba la cantidad de elementos en la base. Entonces, tengo
A partir de 2, 3 elementos, o sea que en mi base tengo 2, 3 y 4. ¿Sí? Fíjense que nuevamente este 3 de aquí no cumple ninguna función y por más que la función esté definida desde 0, me piden demostrar a partir de 2. ¿Sí? La cantidad de elementos, que sería 3, es por este 3, porque hay 3 de separación entre A sub n y a n-3, y no por este 3, que es de donde está definida esa parte de la definición. Bueno, entonces nuestra propiedad en este caso va a cambiar. Ahora nuestra propiedad va a ser, lo que tenemos que probar es que para un determinado valor de n, a sub n es mayor o igual que raíz de 2 a la n menos 2. Eso es lo que tenemos que demostrar. Y ahora lo que se va a alterar es esto. Ya en nuestra base no van a ser 3, 4 y 5 como era en el ejemplo anterior, sino que van a ser 2, 3 y 4. Y en el paso inductivo vamos a tener que el K tiene que ser mayor o igual a 4, que fue el último probado en la base. Y esto vamos a utilizar desde el primero, que es P de 2, hasta el inmediatamente anterior para probar la parte de K más 1. Y si logramos probar P de 2, P de 3 y P de 4, que sería la base, y que de 2 hasta el inmediatamente anterior implican P de K más 1, si logramos hacer eso estaríamos probando que para todo n mayor o igual a 2 se cumple P de 2. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces comenzamos con los casos base. Entonces en los casos base pruebo, en este caso P de 2 y P de 3 y P de 4. Entonces tenemos, si n es igual a 2, por un lado tenemos que hacer a sub 2, que sería el lado izquierdo, y por el, perdón, a sub 2, que es el lado izquierdo, y por el otro lado tenemos que hacer raíz de 2 elevado a la 2 menos 2. A sub 2 por definición es 1, es este de aquí, no hay que hacer ninguna cuenta, y esto sería raíz de 2 elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, como 1 es mayor o igual que 1, luego P de 2 es verdadero. Si n es igual a 3, por un lado tenemos a sub 3, que sería el lado izquierdo, y del lado derecho tenemos raíz de 2 elevado a la 3 menos 2. Entonces a sub 3, como 3 es mayor o igual a 3, ya caemos en la parte general de la definición de la sucesión. Entonces sería el anterior, que es a sub 2, más el que está separado a 3 de diferencia, que sería a sub 0. A sub 2 y a sub 0 valen ambos 1 por definición, así que esto me da 2. Y por otro lado, esto sería raíz de 2 a la 1, que es raíz de 2. Entonces, como 2 es mayor o igual que raíz de 2, luego se cumple P de 3. Y luego, por último, en la base, si n es igual a 4, tenemos por un lado a sub 4, y por el otro lado raíz de 2 elevado a la 4 menos 2, que sería reemplazar por 4 en esta fórmula. A sub 4 va a ser, como estamos en asterisco, va a ser el anterior a sub 4, que es a sub 3, y 4 menos 3 es 1, así que esto va a ser a sub 3 más a sub 1. Entonces esto va a ser a sub 3, que lo calculamos ir a 2, a sub 1, que me lo dan por definición ir a 1, esto me da 3. Por otro lado tenemos raíz de 2 al cuadrado, que esto me da 2. Entonces, como 3 es mayor o igual que 2, luego P de 4 es verdadera, y entonces hemos probado los 3 casos de la base. Ahora pasamos al paso inductivo. Entonces en el paso inductivo
probamos que para todo k mayor o igual a 4, es desde el último que probamos en la base en adelante, ¿sí? Desde p de 2 hasta el inmediatamente anterior lo puedo utilizar para probar p de k más 1. Es decir, ahora lo readapto a mi proposición en cuestión. Si k es mayor o igual que 4, p de 2 sería decir que a sub 2 es mayor o igual que raíz de 2 a la 2 menos 2, que esto fue lo que probamos en el primer caso de la base. Y este sería p de 2 y hasta p de k, que sería decir que a sub k es mayor o igual que raíz de 2 a la k menos 2. Todos esos me sirven para probar que a sub k más 1 tiene que ser mayor o igual que raíz de 2. Y si colocamos aquí k más 1 menos 2, me queda k menos 1. Entonces lo que hay que probar en definitiva, que es lo de la tesis inductiva, es que a sub k más 1 es mayor o igual que raíz de 2 a la k menos 1. Bueno, comenzamos entonces en nuestra demostración, partimos de a sub k más 1. De a sub k más 1 lo único que sabemos es lo siguiente, como k es mayor o igual que 4, k más 1 es mayor o igual que 5, así que le podemos aplicar el renglón asterisco de la definición, que sería este. Entonces es a sub k más 1 es el elemento anterior, que es a sub k, más el que está separado a 3 de diferencia desde k más 1, que es a sub k menos 2, o si lo quieren ver 2 de diferencia con respecto a este, que era a sub k, es k menos 2. Pero ahora, tanto a sub k como a sub k menos 2 están comprendidos en la zona de la hipótesis inductiva. ¿Sí? Este es a sub k y a sub k menos 2 va a estar por acá. Entonces, si aplicamos la hipótesis inductiva, para a sub k me va a quedar raíz de 2 a la k menos 2 y para a sub k menos 2 me va a quedar raíz de 2. Siempre fíjense que entre n y n menos 2 hay 2 de diferencia, así que si tenía k menos 2, acá tengo k menos 4. Estos dos van a estar sumados, porque aquí estaba sumado, pero ¿qué ocurre? Como este es menor que este y este es menor que este, perdón, mayor o igual, esto va a ser mayor o igual, ¿sí? La hipótesis inductiva nos decía que a sub k era mayor o igual que raíz de 2 a la k menos 2, y a sub k menos 2 era mayor o igual a raíz de 2 a la k menos 4. Entonces, como son dos desigualdades con el mismo sentido, a sub k más a sub k menos 2, que era esto, es mayor o igual que raíz de 2 a la k menos 2 más raíz de 2 a la k menos 4, que es 6. Entonces eso fue lo que utilizamos aquí, y lo que utilizamos fue la hipótesis inductiva dos veces, que lo podemos hacer porque es el caso 2 de inducción. Bueno, y ahora, teniendo en cuenta que tenemos que llegar a nuestro resultado a raíz de 2 a la k menos 1, lo que vamos a hacer es sacar factor común raíz de 2 a la k menos 1. Al sacar factor común raíz de 2 a la k menos 1, si hacemos raíz de 2 a la k menos 2, al sacar factor común raíz de 2 a la k menos 1, lo que estamos haciendo es en realidad una adición. También podríamos haber sacado raíz de 2 a la k menos 2, que es el mayor grado entre estos dos, pero luego hubiésemos tenido que multiplicar otra vez por raíz de 2 para llegar a este. Yo prefiero sacar directamente este término, pero hay varias alternativas que se podrían haber aplicado. Entonces cuando sacamos factor común aquí, raíz de 2 a la k menos 1, lo que estamos haciendo es dividir cada uno de los términos de la suma por raíz de 2 a la k menos 1. Esto utilizando cociente de potencias de igual base, me queda raíz de 2 a la k menos 2, k menos 2 menos k más 1, ¿sí? Porque el segundo exponente se resta, es decir, se le cambia el signo, así que me queda raíz de 2 a la menos 1. Entonces esto es raíz de 2 a la menos 1, más al sacar factor común raíz de 2 a la k menos 1 en raíz de 2 a la k menos 4, me va a quedar raíz de 2 a la
menos 3. ¿Sí? Entonces de esa manera ya hemos sacado el factor común. Y ahora tenemos que, vamos a llevar esto a un único número, entonces esto va a ser raíz de 2 a la k menos 1, que es lo que saqué como factor común. Y esto sería raíz de 2, ¿sí? Perdón, raíz de 2 no. Vamos a escribirlo como fracciones para luego hacer la suma. Esto sería 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2 al cubo, que sería el raíz de 2 a la menos 3. Entonces esto va a ser, esto ya no lo necesitamos, y esto va a ser raíz de 2 a la k menos 1, el denominador común va a ser raíz de 2 al cubo, raíz de 2 al cubo dividido raíz de 2 me da raíz de 2 al cuadrado, que es 2, y esto sobre esto me da 1 más 1, 1. Entonces, en definitiva, esto queda 3 sobre raíz de 2 al cubo por raíz de 2 a la k menos 1. Es tentador juntar el raíz de 2 a la k menos 1 con raíz de 2 al cubo, pero teniendo en cuenta lo que yo tengo que llegar, me conviene dejar el raíz de 2 a la k menos 1 solito. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que tengo aquí, que yo estoy circulando con amarillo, es raíz de 2 a la k menos 1, y aquí adelante, si bien no es necesario escribirlo, tengo un 1. Y yo aquí tengo el mismo raíz de 2 a la k menos 1, pero con otro número que es distinto de 1. Entonces lo que yo voy a probar es si este número 3 sobre raíz de 2 al cubo es mayor, menor o igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer en un cálculo auxiliar, que lo voy a hacer por aquí, es chequear si 3 sobre raíz de 2 al cubo es mayor que 1 o no. Entonces, pasamos raíz de 2 al cubo, 2 al cubo, multiplicando, ya que es un número positivo no se altera la igualdad, y elevamos ambos lados al cuadrado. Aquí me va a quedar 9, como este es un número positivo también se puede elevar al cuadrado, y me va a quedar raíz de 2 al cubo al cuadrado, pero como puedo intercambiar el orden de los dos exponentes, me quedaría raíz de 2 al cuadrado, que es 2, 2 al cubo es 8. Entonces, como 9 es mayor a 8, entonces la primera desigualdad es equivalente a esta, es equivalente a esta. Entonces, como 9 es mayor a 8, resulta que 3 sobre raíz de 2 al cubo es mayor a 1. Entonces, podemos decir que podemos cambiar el raíz de 2 a la k menos 1, y en lugar de poner 3 sobre, vamos a escribirlo más prolijito para que se note mejor, vamos a hacer un poco más de lugar. Esto sería raíz de 2 a la k menos 1, entonces lo vamos a cambiar por raíz de 2 a la k menos 1, pero en lugar de con 3 sobre raíz de 2 al cubo, con 1, pero como 3 sobre raíz de 2 al cubo por el cálculo auxiliar es mayor que 1, como raíz de 2 a la k menos 1 y raíz de 2 a la k menos 1 son lo mismo, es decir, tengo a y a, ¿sí? 3a es mayor que 2a porque 3 es mayor que 2. Entonces, en este caso, todo esto es mayor que esto porque 3 sobre raíz de 2 al cubo es mayor que 1. Entonces, de ese modo, hemos probado que a sub k más 1 por este mayor o igual y este mayor es mayor que raíz de 2 a la k menos 1. Entonces, luego, por 1 y 2, que serían el caso básico y el caso inductivo, para todo n mayor o igual a 2, se cumple que a sub n es mayor o igual que raíz de 2 a la n menos 2.
Entonces de esa manera hemos completado nuestra demostración. Entonces en este ejemplo vimos una aplicación más natural del segundo principio de inducción, que es algo definido recursivamente y en función de términos que sean no solo el anterior, por eso voy a utilizar el segundo principio. Esto va a ser mucho más parecido a lo que vamos a utilizar en las relaciones de recurrencia que estudiaremos más adelante. Además, como cosas interesantes vimos dos nuevos ejemplos de desigualdades donde hay que hacer acotaciones. Yo le olvidé colocar que esto fue por el cálculo auxiliar hecho aquí. Y segundo, además de usar desigualdades, comparamos términos de la sucesión con términos anteriores de la misma y términos de la sucesión con fórmulas. En el próximo video estudiaremos la última forma que veremos de inducción llamada inducción estructural.